Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva versión, a esta nueva sesión del House View Global con Martín Polo, nuestro jefe de estrategia. Hoy es jueves 13 de abril del 2023. Martín, lo voy a hacer cortísimo porque vi que tenemos una abultada presentación hoy. Solo la referencia al delicado equilibrio del que me anticipaste que vas a hablar. Esto de si llega el aterrizaje y ese delicado equilibrio entre no provocar una recesión demasiado fuerte a medida que estamos tratando de aterrizar o de enfriar la economía en Estados Unidos, que marca el compás para los mercados que hoy están mixtos en todo el mundo. Así que gracias otra vez por la emisión de este reporte que vamos a encontrar después en perspectivas.com.ar, pero también gracias por el rato que te tomás para charlar con nosotros y todos los asistentes. A los que están oyendo, les propongo que yo voy a irme echando las preguntas que hagan y coordinándolas. Vamos a ir interrumpiendo, como me gusta hacer a mí, a Martín y pinchándolo un poco. Pero te paso la palabra, así, si te parece, y sin mayores delays, arrancamos con el análisis. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Bueno, sí, por suerte tenemos un nuevo House View un poquito más optimista que el último. En el anterior veníamos un poco en plena volatilidad por la crisis financiera, con una Fed que se mostraba mucho más agresiva en los mercados, con mucho temor. Bueno, afortunadamente en este último mes tuvimos cierta distensión. Un poco lo que vamos a tratar acá es qué es lo que está detrás de esta calma, saber si es duradera, o cuáles son nuestras perspectivas para lo que queda del año, de acuerdo a esta información que va llegando y que afortunadamente en la mayoría de los casos está viniendo un poquito mejor a lo que está esperando el mercado y el consenso. Así que ya, como hacemos siempre, a mí me gusta mostrarlo con datos, contar la historia, así que voy a ir compartiendo la pantalla. Así que, si se ve bien ahí, ¿estamos bien? Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, un poco el título llega al aterrizaje porque es básicamente lo que estamos tratando de ir convenciéndonos a ver si esta economía va a aterrizar de manera suave o de una manera agresiva. ¿Por qué de una manera agresiva? Y bueno, porque en el último año tuvimos un fuerte incremento en las tasas de interés, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global, y por lo general, al ser los procesos de ajustes monetarios tan rápidos, obviamente nunca van a salir del todo gratis, ¿no? Entonces, de a poco van a ir llegando esas consecuencias del encarecimiento del crédito. Entonces, un poco lo que queremos ver es cuán preparada está la economía para empezar a transitar esa desaceleración que naturalmente se va a dar. Acá lo que queremos ver es bajo qué magnitud y en qué tiempo se va a dar y cómo va a quedar en la economía en el día después, a ver cómo va a llegar a ser. ¿Cuánto nos va a costar vencer esta inflación que ya vamos 3 años con una inflación por encima de lo que estuvimos acostumbrados en los últimos 40 años? Entonces, lo primero que tenemos que ver es este mapa de la Fed que tenemos, que lo vemos todos los meses, a ver cómo vienen las dos variables principales, o por lo menos donde la Fed tiene sus objetivos. Es decir, cómo viene la inflación, como ustedes pueden ver ahí, el dato calentito salió ayer, cómo la inflación general sigue bajando. Fíjense cómo estamos del 9% anual que veíamos allá a mitad del año pasado, ya estamos al 5%, ya convergió la tasa de inflación pasada con la tasa de interés de referencia de la Fed, que la subió en la última reunión 25 puntos básicos más y ya está en el 5%, en un contexto en el cual el desempleo afortunadamente sigue en niveles históricamente bajos. Es decir, es una economía con alta inflación y pleno empleo. Obviamente que cuando yo les hablo de alta inflación, para cualquier banco central no es una buena noticia. Siempre la idea está estudiado en los últimos 70 años que no se puede crecer persistentemente con la inflación alta. Así que todavía, por eso tenemos acá que si bien la inflación bajó, la batalla continúa. Entonces, en lo que sigue voy a tratar de mostrar cuáles las fortalezas y debilidades que están teniendo estas dos líneas, ¿no? Cuán fuerte está el empleo y cuán agresiva o cuán fuerte es la desaceleración de la inflación, ¿no? Y por lo tanto también a ver cómo va a actuar la Fed en consecuencia, ¿no? Entonces, el primer capítulo que queríamos mostrar, sobre todo por lo que pasó en los primeros 3 meses del año, donde tuvimos una Fed muy zigzagueante y muy dependiente de los datos que mes a mes
nos van cambiando el arco, ¿no? A veces viene la inflación más alta, nos ponemos más hawkish, por momentos viene el empleo más bajo y nos relajamos, entonces es como esa paradoja que los mercados están necesitando malas noticias económicas de actividad como para relajarse y no ver a una Fed tan agresiva. Entonces, en principio recuerden cómo habíamos terminado la reunión pasada, acá cuál era el dilema de Powell, ¿no? Si en ese contexto de presión sobre el sistema financiero que tenía que dar liquidez, un poco también se acusaba a la Fed como madre de esa crisis bancaria por esto que ustedes ven acá, esta fuerte suba que tuvieron las tasas de interés. Bueno, no habíamos notado las consecuencias hasta que aparecieron. Ahí aparecieron los bancos regionales de Estados Unidos, en los cuales tuvieron esos problemas en sus balances, y ahí empezábamos a ver, bueno, ¿qué va a hacer Powell? ¿Va a seguir dándole liquidez al mercado e interrumpir la suba de tasas, o se va a concentrar contra la lucha de la inflación y va a continuar con ese sendero de subas? Bueno, finalmente en esta caricatura que mostramos así, el botón que apretó es el botón de combatir la inflación. En la última reunión de la Fed mantuvo ese diagnóstico, la subió 25 puntos básicos más, e incluso en su relato mostró que las tasas deberían estar altas por más tiempo a lo esperado, ¿no? Entonces siguió mostrando el cuero más hawkish en la Fed, en decir, mi objetivo es bajar la inflación porque el sistema financiero no lo vemos tan frágil como para devolver toda esa expansión, esa contracción monetaria que veníamos haciendo. Y acá, fíjense cómo lo ven, ¿no? Esto es el camino que venía haciendo la Fed en cuanto a la restricción, digamos, a sacar dólares del mercado. Lo había bajado casi 800, ¿cuánto está acá? Me perdí, 500.000 millones de dólares, medio billón de dólares si quieren. Después, por la crisis, esto lo tuvo que salir a darle redescuentos a los bancos, es decir, tuvo que volver a dar liquidez, tuvo que volver a tirar dólares al mercado, y fíjense cómo esa rápida reacción también dio sus frutos, porque como nos ven en el gráfico de a la derecha, el sistema financiero, las acciones del sistema financiero, si bien no volvieron al nivel inicial, se estabilizaron, es decir, no fuimos a una crisis, al menos por ahora, siempre lo decimos por ahora, porque el sistema financiero siempre hay que tomarlo con mucho cuidado, pero más allá de eso tuvimos que la situación en el sistema financiero se estabilizó, y de nuevo la Fed volvió a absorber dinero. Fíjense, de los 400.000 millones que había emitido, ya recuperó 100.000, incluso nos faltan los datos de la última semana, que probablemente haya continuado en este sendero contractivo de la base monetaria. Entonces la primera conclusión que tenemos es, la Fed sigue priorizando su batalla contra la inflación, a pesar de esta volatilidad que tuvo en el sistema financiero, que afortunadamente, y por el momento también, está mucho más contenida y un poco se alejan esos temores. Como nosotros siempre hacemos, siempre leemos las proyecciones de la Fed, porque básicamente lo que hace la Fed cuando mueve las tasas lo hace en base a un escenario macroeconómico detrás, es decir, no está tirando dardos a ver si la pega. Entonces, cuando leemos el escenario de la Fed, lo empezamos a interpelar. Y fíjense cómo la Fed se fue acostumbrando en el último año a que la economía iba a tener ese soft landing y no un hard landing, e incluso, fíjense también, se le terminó la ilusión a la Fed en el cual podía bajar la inflación sin subir la tasa y con la economía creciendo. Fíjense lo que esperaban en marzo del año pasado de lo que iba a ser la economía este año, una economía que iba a crecer al 2,2%, una inflación que iba a estar en el orden del 2,6%, y con tasas de interés que iban a andar al 2,5%. Es decir, no se veían venir esta política agresiva. Y de a poco... Te hubieran escuchado a vos, Martín, lo venís previniendo hace un montón. Fueron esta ilusión de que las cosas se arreglan solo, y esa visión tan cortoplacista de que el fenómeno inflacionario era totalmente transitorio por problemas de oferta. Bueno, los datos fueron mostrando que la cosa era mucho más grave, había que poner más carne al asador, y por eso fíjense también cómo se fue ayornando en su pronóstico, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá en la última proyección? Bueno, la Fed espera un crecimiento muy modesto para este año de apenas 0,4%, ahora lo vamos a ver, pero hoy la economía está creciendo arriba del 2%, o sea, la Fed se está esperando una desaceleración un poquito fuerte en el segundo trimestre. Vamos a ver cómo se da, ¿no?
también está subiendo un poquito la tasa de desempleo. Fíjense también que reconoce que no va a llegar al objetivo de inflación, al 3,6%, y reconoce que tampoco va a bajar la tasa de interés, incluso le quedaría una suba más al 5,1% para terminar el año, en 5,25 si quieren. ¿Cuál es lo que nosotros vamos a empezar a interpelar de acá lo que resta del año? Bueno, si Powell y compañía están convencidos de que no tienen que ser más agresivos para bajar esa inflación del 3,6%, probablemente, ¿cuál es la lectura que tenemos que hacer o que empieza a ver el mercado? Bueno, si para llegar a este 2%, si vamos a tolerar de nuevo estar a casi 2 desvíos de la meta del 2% de inflación. Para pasar eso podemos tener dos variables. O la economía cae más, o también en simultáneo la Fed sube más la tasa. Ese sería el escenario, si quieren, el más malo para nosotros, el que nosotros estamos empezando a descartar porque creemos que por eso el aterrizaje lo damos como una zona, no es que se derrumba, sino lo estamos dando con esa sensación de aterrizaje que lo va a poder ir llevando y vamos a tener que empezar a tolerar una inflación que va a demorar un poquito más en bajar, pero que probablemente baje, porque, a ver, están haciendo los deberes como para que la inflación baje. No estamos acá que las tasas de interés reales ya son cada vez más negativas, que la expansión monetaria sigue a flor de piel, no. Están haciendo todos los deberes como para que la inflación baje. Acá lo que vamos a ver, bueno, cuánto tiempo vamos a esperar hasta llegar a ese 2% y olvidarnos de estos temas por cierto momento, decir, bueno, no miremos tanto a ver si la inflación, que es algo nuevo, ¿no? Estuvimos 40 años sin mirar qué pasaba con la inflación porque estaba ahí rondando en el 2% todos los años e incluso menos. Entonces, acá un poco es el mismo gráfico marcándoles ese sinceramiento que tuvo la Fed, cómo bajó la expectativa de crecimiento y aumentó la expectativa de inflación en un contexto que obviamente al marcar esto no le queda otra a la Fed para ser consistente de ir subiendo la tasa, ¿no? ¿Cómo reacciona el mercado ante todo este contexto? Y bueno, algo que venimos viendo, no solo, digamos, en los últimos 3 años está claro que la economía y los mercados estuvieron expuestos a un montón de shocks nuevos, tuvimos la pandemia, tuvimos la guerra, tuvimos inflaciones que parecían que se había terminado y volvieron. Entonces, y lo que tenemos ahora en este proceso de estar curándonos es la volatilidad en las estimaciones. Así, fíjense acá el mercado cómo empieza a estar perdidísimo, si quieren, en qué va a hacer la Fed. Fíjense, la próxima reunión es el 3 de mayo. ¿Y cómo vienen las expectativas de qué es lo que va a hacer la Fed? Bueno, hoy el mercado está esperando que la vuelva a subir 25 puntos básicos, pero fíjense el zigzagueo que tuvieron esta probabilidad. El 73% da que la va a subir, un 30% cree que la va a mantener igual. Pero bueno, en el último mes, con todos los ruidos que hemos tenido, el mercado se fue perdiendo. Por momentos decía, bueno, la va a subir 50, en otros momentos dijo, no la va a subir. Entonces, lo que genera esto es volatilidad, hay que generar la volatilidad de incertidumbre, y el mercado lo padece. Cuando tenemos volatilidad de incertidumbre, ahí florece la selectividad de los activos, donde nos posicionamos para estos tiempos más turbulentos. A pesar de lo que le voy a mostrar más adelante con el dato de inflación, el mercado es positivo con la Fed. Cree que el escarmiento, vamos a ver bajo qué escenario tenemos que ver el mercado está teniendo esto. Bueno, recuerden que este es un promedio de lo que piensa todo el mundo ponderado por las respuestas, ¿no? Pero el mercado cree que ya a partir de julio las tasas de interés van a empezar a bajar, porque la Fed va a empezar, no solo va a sacar el pie del acelerador, sino que va a empezar a pisar el freno, esto desde el punto de vista de ajuste de tasa, ¿no? Ellos creen que la tasa de este año va a terminar en el 4%. Entonces acá el mercado va a estar expectante de esta batalla, la Fed contra la expectativa del mercado. Si gana la Fed, obviamente el mercado va a ir ajustando y va a ser una mala noticia para la evolución de los mercados. Y si el mercado gana, le va a dar esa consolidación de que la inflación está bajando, vamos a ese escenario de soft landing, y bueno, todas las expectativas se van a ir retroalimentando. Entonces, ese, si quieren, de cumplirse el escenario que estamos viendo en la figura de la derecha, va a ser una buena noticia para el mercado. Obviamente, si se ajusta más para abajo, mejor aún va a ser para los mercados, salvo que esa baja sea producto de un risk-off o de un flight to quality agresivo, en el cual digan, bueno, la economía se derrumba, la Fed va a tener que bajar como una ambulancia para un contexto local mucho más incierto, ¿no?
Es oportuno preguntarte, hay una de las invitaciones de un gran banco en estos días al análisis, digamos, del segundo trimestre y cómo se viene, y la pregunta en lugar de aterrizaje, como pusimos nosotros de invitación, fue ¿qué se rompe próximamente? ¿Qué es lo que se rompe con esta suba de tasas? De cara a lo que pasó con el susto en los depósitos de ciertos bancos regionales, etcétera. ¿Es oportuno preguntarte ahora si también puede haber un escenario en el que todavía ese monstruo no está digerido? No lo creo. Fíjate que la situación en los bancos fue casi puntual, digamos. Me da un poco de calor hablar tanto de que los bancos están como que no pasa nada. Evidentemente sí hay problemas. Las tasas subieron 5 puntos en un año, no es para arrearlo con un palito, ¿no? Es una situación que los bancos van a tener que ir marcando. Pero me parece que el driver va a ser más que la economía no derrape. Y por ahora los indicadores, y como te voy a mostrar con los datos de empleo, no está habiendo una fragilidad en los indicadores adelantados de la actividad. La actividad sigue traccionando, el consumo sigue aportando, porque ahí tenemos los salarios no están generando esa presión, es decir, ahora lo vamos a ver más, pero yo todavía no tengo mi mapa de riesgo que se venga ahí un iceberg que se nos cruce. Obviamente podemos tener eventos inesperados, a ver, siempre los riesgos geopolíticos están a la orden del día, a ver, está la guerra de Rusia y Ucrania, sigue estando ahí, no sabemos cuándo Ucrania va a hacer la contraofensiva y si eso se va a agudizar aún más, no sabemos si entre China y Taiwán van a seguir en esa tensión constante, no sabemos si en Norcorea o algún misil en lugar de caer en el mar caiga en tierra, no sabemos, vamos a estar expuestos a eso, por eso me parecen los efectos exógenos al modelo. En el modelo interno me parece que todavía no están dadas, o por lo menos no se ve que se venga ese evento inesperado. Okay. Ojalá que no, ojalá, no lo estamos estimando. Ya por default es inesperado, pero bueno, nada, Incluso decir que están haciendo las cosas bien. Sí, o por lo menos la van llevando. Ahora vamos a ver a qué nos tenemos que acostumbrar. Acá es el punto es si vamos de la euforia a la depresión o a la normalización, digamos. Yo creo que lo que está dando la economía es una normalización en el cual nos vamos a tener que acomodar a un nuevo contexto en el cual la economía va a tener una inflación, un piso más alto, y las tasas de interés no van a estar tan regaladas como estuvieron en la última década. Entonces, ahí va a estar la expertise de los portfolio managers de armar carteras en base a ese contexto, que es un poco lo que vamos a ver después, un contexto con mayor inflación y tasas de interés reales positivas, algo que no veníamos teniendo. Entonces, cerramos ahí con la Fed y vamos al empleo, que el título es pujante, y sí, la verdad, el empleo, más allá de la desaceleración que mostró el dato de marzo, se crearon 236.000 puestos de trabajo, no fue tan malo, no es que, bueno, sí, lo comparamos contra enero y febrero, sí, una muestra una caída, nunca podemos ver la macroeconomía con un dato puntual, lo que tenemos que ver es la tendencia. Y fíjense que el empleo en el primer trimestre, más allá de lo que pasó en marzo, sigue pujante, continuó creando, no hay destrucción de empleo en Estados Unidos, e incluso la tasa de desempleo sigue en niveles históricamente bajos, incluso a pesar de la moderación del empleo, en la creación de empleo no agrícola, tuvimos que la tasa de desempleo cayó, o sea, ahí nuevamente me gana el vicio de macroeconomista de bueno, hay que ver el cociente, por qué baja el desempleo. Y acá lo vemos, no, fíjense acá, recuerden, Ana, que nosotros veníamos diciendo, bueno, que un as que tiene en la manga la Fed o la economía americana es que todavía, si bien se crea mucho empleo, todavía la tasa de participación laboral es la baja, es decir, había caído mucho, o dicho de otra manera, hay un montón de gente que se retiró del mercado laboral y que debería ir volviendo. ¿Por qué digo esto? Es importante, y bueno, porque eso le permite que a medida que la economía crea trabajo, haya una oferta para esa gente que ingresa, y eso es un poco un disciplinador de los salarios, es decir, como tengo más oferta laboral, no tengo que salir a competir por más salarios. Entonces eso es un poco la ventaja que tiene la Fed, y un poco lo que algunos analistas o algunos colegas lo ven como un riesgo inflacionario, ¿no? Que una vez que se termine esa inflación, perdón, que se termine ese aumento de la población económicamente activa, bueno, las empresas tengan que salir a competir por personal, ¿no? Entonces eso es
es algo que se va a venir en el mediano plazo. Por ahora, sigamos gozando de este beneficio. Fíjense acá, en la población económicamente activa, aumentó en marzo 480.000 personas ingresaron al mercado laboral. ¿Por qué cayó el desempleo? Bueno, porque además del empleo no agrícola de 238.000, se recuperó el empleo agrícola y por eso tenemos 100.000 personas menos desocupadas. Por eso la tasa de desempleo cayó al 3,5 y es una tasa de desempleo, es saludable lo que está pasando en el dato de empleo. Fíjense que está cayendo la tasa de desempleo en un contexto que se está recuperando la población económicamente activa. Hasta antes era más fácil, si se te va gente del mercado laboral, es más fácil bajar el desempleo, porque con menos creación de empleo los absorbes. Acá estás teniendo, y fíjate, todavía tenemos este margen todavía para seguir, que sigan ingresando personas al mercado laboral y me discipline los salarios. Acá, bueno, esto lo habíamos visto la vez pasada, pero cuando vemos la serie histórica de la población económicamente activa, vemos que la tendencia es a la baja, pero como que la pandemia acá, como que nos fuimos de mambo, ¿no? En la caída, y deberíamos tener una recuperación de la población económicamente activa. Y eso lo que nos permite es el otro gran problema, de ir conteniendo lo que es los salarios, que lamentablemente para el trabajador viene perdiendo contra la inflación, pero bueno, eso también del otro lado del mostrador dice, bueno, esto me genera menor presión inflacionaria, ¿no? Porque fíjense que los salarios vienen creciendo por un poquito en el margen por arriba de la inflación, pero en términos interanuales, fíjense, todavía están por debajo del 5%. Eso es una buena noticia que nos dio el mercado laboral. Por eso la lectura que quizás hizo un poco el mercado la semana pasada, cuando salió el dato de empleo y dijeron, uy, se desacelera mucho el empleo, aumentó el salario, cuando lo miramos en la película completa, y bueno, ahí el diagnóstico es un poquito más tranquilizador, ¿no? Hay un soft landing natural en la tasa de empleo y en la tasa de salarios, ¿no? Entonces, vamos al otro punto, que es la inflación, que salió ayer. Vamos a ver qué nos está diciendo. ¿Podemos ser optimistas? Sí, somos optimistas, pero también somos cautelosos, ¿no? Digamos, es cierto que la inflación general bajó, fíjense, dio 0,1 el mercado, y nuestro gran amigo, que es el Nowcast de Cleveland, que nos viene adelantando continuamente cómo va a ser la inflación, ellos estimaban un 0,3, salió 0,1, la verdad, muy buen dato. Eso generó que la inflación, como le digo, en términos interanuales vuelva al 5%, pero bueno, cuando abrimos la película empezamos a rascar la olla y decimos, bueno, pará, no fue todo tan color de rosa. Bueno, ¿qué nos pasó? Y bueno, nos ayudó mucho la caída de los precios de la energía, eso volvieron a contribuir a que el IPC caiga. Entonces, cuando lo vemos en términos los demás componentes, y bueno, los que bajaban, ahora me bajan menos, y los que me subían, ahora me suben más, en el caso de transporte. Todavía tenemos acá la gran esperanza del mercado, que es vivienda, que subió al 0,6%, y esto debería empezar a bajar, pero bueno, tiene su lag. Pero algo que insisto siempre es, no morelicemos el análisis de la inflación sacando componentes, poniendo otro, porque la inflación es un fenómeno general, los precios tienen diferentes etapas de crecimiento, tienen diferentes momentos en los que suben diferentes... Son más o menos sticky también. ¿Cómo? Son más o menos sticky también los Claro, aumentos. digamos, es difícil decir, hay un solo componente que me la hace subir y va a ser un solo componente que me la hace bajar. Es claro que el energético es un componente importante, porque, digamos, por eso se hace la inflación core, para sacar todos estos componentes que tienen una... ¿Por qué se hace la inflación core? Y bueno, para no contaminar a la política monetaria de un fenómeno que tiene una cuestión más de oferta y que la política monetaria no puede combatir tanto. Esa es un poco la idea de tener un IPC core. Entonces, esa buena noticia que habíamos tenido en enero, que tuvimos en marzo, bueno, quizás en abril seguramente tengamos lo opuesto, porque el precio del petróleo está subiendo. Fíjense lo que pasó ayer. Ayer cerró en el nivel más alto desde mediados de diciembre del año pasado, llegó casi 84, ahora está en 82, pero acá está el problema, la amenaza o por lo menos la decisión de la OPEP de reducir la oferta, eso todavía en un contexto en el que la economía no aterrizó forzosamente, bueno, genera esa tensión entre oferta y demanda y le dio impulso al petróleo. Cuando comparamos, cuando veamos si termina estos valores, bueno, la energía va a tener un aumento del 14% contra marzo, entonces probablemente, es muy probable
que la inflación en Estados Unidos, así como hoy nos mostró un 0,1, nos vuelve a mostrar un saltito del 0,2-0,3%. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Y acá es un poco el sabor agridulce del dato de inflación. Bueno, que la core y tiene esa resistencia a la baja. Dio un 0,4%, vamos a redondearlo un poquito, apenas por debajo de lo esperado, redondeando nos da igual, pero fíjense que la inflación interanual todavía incluso se aceleró un poquito, del 5,5 al 5,6, un poco cuando el mercado quiere ver la interanual, un poco es como que se hace trampa en el solitario, ¿no? Porque obviamente hasta junio vamos a tener la inflación con una tendencia a la baja interanual, porque vamos a compararnos con el peor momento del año pasado, que eran que los commodities volaban por la crisis con Rusia y demás. Así que siempre lo importante es ver acá, siempre lo destacamos, ver el mensual, y el mensual tiene esa tasa de crecimiento del 0,4% más o menos, fíjense en los últimos 6 meses. Ana, para tener una idea, previo a la pandemia, estos precios apenas subían al 0,2% por mes. Tuvimos 30 años, o casi 40 años, con los precios subiendo al 0,2 y ahora ya a 3 años de la pandemia creciendo al 0,4. No es un dato menor, eso marca una resistencia. Quizás acá lo puse también el PCE Core, que es el que sigue la Fed, que le da un poquito más de changüí a la Fed a la hora de bajar ese objetivo al 2%. Viene un poquito por debajo porque esta diferencia del IPC es una canasta variable, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de consumir los alimentos más caros y consumimos más baratos, obviamente el índice de precios implícito baja. En cambio, el IPC es una canasta fija, entonces esa es la diferencia conceptual. En el largo plazo, en países normales, convergen, ahora nos está dando, venimos notando esa brecha de un punto, bueno, le da un margen, un changüí más a la Fed para lograr su objetivo del 2%. Entonces, lo que venimos diciendo siempre, y también nuevamente, ojo con tratar de ver solamente un componente y el otro componente, porque los precios se van moviendo todo el tiempo. Fíjense, nosotros veíamos que los precios de los bienes eran los que contribuían a la desinflación, fíjense como de crecer al 12% pasaron al 1%. Bueno, en marzo, bueno, acá tengo mal las referencias, perdón, pero esto ya es marzo de 2023, no, por las escalas no se nota. Fíjense cómo repuntó el precio de los bienes del 1 al 1,6%, esto es interanual y sin energía, mientras que los precios de los servicios aflojaron un poquito, pero eso no nos dice mucho. Lo que nos dice es que todavía estamos muy lejos de encontrar esa inflación crucero y cómoda para la Fed. ¿Por qué no estamos cómodas? Y porque una vez que tenemos la inflación se va haciendo persistente. Vaya si lo sabremos acá en Argentina, ¿no? Cómo los contratos se van indexando, cómo todas las cosas, las tasas de interés van ajustando, entonces no es un dato menor la resistencia a la baja de la inflación, ¿no? Sí, porque la inercia propia de frenar la máquina, digamos, es una inercia muy difícil de controlar. Claro, porque, bueno, por algo está estudiado, la ciencia estudió que la ciencia económica que no se puede convivir con inflación mucho tiempo. Por eso siempre decían, no hay nada más expansivo para el nivel de actividad que bajar la inflación. Y ese es un poco, genera costos en el corto plazo, pero bueno, a la larga se demostró que bajando la inflación la economía puede crecer. Estados Unidos hoy está un poco debatido ese tema porque la inflación sigue alta y como vamos a ver ahora, la actividad sigue creciendo, ¿no? Y eso es un poco lo que hace perder un poco el objetivo del mercado en cuanto a que esperaba que la caída del nivel de actividad discipline a los precios. Esa era un poco la apuesta, entre comillas, del mercado, que baje la actividad, eso disciplina los precios y con eso le permite a la Fed que pueda bajar la inflación sin la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés. Ese era el beneficio de un hard landing, en el cual, paradójico, ¿no? Digamos, en el cual la Fed no tenía que seguir subiendo la tasa porque la inflación iba a bajar sola. Bueno, mientras la actividad sigue creciendo, a la Fed la vamos a estar mirando todo el tiempo, porque eso le da un piso más alto a la inflación. ¿Por qué crece la economía? Bueno, acá lo vemos un poquito. Primero porque los salarios reales prácticamente están subiendo. Esto lo tengo que corregir un poquito, me parece que hay un error ahí, pero lo que estamos teniendo es que con la buena dinámica del mercado laboral, el consumo sigue traccionando, y fíjense lo que esperamos para el primer trimestre, lo vamos a conocer recién
en un par de semanas qué es lo que pasa con el PBI, pero el Nowcast de Atlanta, que es nuestro gran amigo también, marca un crecimiento del 2,2%, ¿no? O sea, la economía está, fíjate que suave es ese aterrizaje, lejos quedó allá esta recesión transitoria que tuvimos afortunadamente en el primer semestre del año pasado. Acá teníamos plena esta inflación, hemos hablado varias veces de ese tema, por suerte nos corrigió los datos de Estados Unidos porque volvió a crecer y ahora lentamente se va desacelerando. Ojo que también los pronósticos tienen su zigzagueo, pero más allá de ese zigzagueo, fíjense cómo las estimaciones, esto para todos los que nos escuchan es el mejor indicador de la economía americana, porque es un modelo de proyección que se va nutriendo todos los días en base a la información nueva que sale. Sale un nuevo dato, se corrige la proyección. ¿Por qué de 3,5 pasó a casi el 1,5%? Bueno, recuerden las 2 semanas anteriores en las cuales se había notado un enfriamiento en el consumo privado, tuvimos problemas con el real estate, y entonces todo eso se fue corrigiendo al modelo. ¿Por qué ahora pasó de 1,5 al 2%, al 2,2%? Y bueno, porque los datos de empleo de la semana pasada que les comenté, eso mostraron que venían mejor, y entonces por eso el modelo se va corrigiendo. Teoría aparte, acá lo que vamos a juzgar ahora es si la economía americana está en este proceso de soft landing, o por lo menos que un crecimiento que va moderando muy gradualmente, al menos hasta hoy. Insisto, todavía los datos de crédito no muestran que hay un derrape del crédito privado en Estados Unidos, tenemos datos recién a febrero, pero todavía no se ve ese impacto que deberían haber tenido las tasas de interés sobre el crédito privado. ¿Lo tendrán todo junto? Esperemos que no. Eso somos dato dependiente, digamos, en ese sentido. Entonces, la actividad sigue creciendo y acá quería aprovechar estos 2 minutitos para un poco hablar del mundo, porque muchas veces cuando nos preguntan sobre nuestras carteras está esa necesidad de diversificar nuestras carteras geográficamente. Entonces, vale la pena un poco repasar qué es lo que está pasando en otro lado. Nosotros nos enfocamos siempre en estos house view, en lo que pasa en Estados Unidos, pero no por eso le quitamos el ojo a lo que pasa en el otro lado del Pacífico y del Atlántico, ¿no? Fíjense acá, esto lo voy a ir pasando rápido, después se lo pasamos, pero es un poco este zigzagueo que están teniendo los crecimientos. Fíjense Europa, cómo luce, cómo brillan los mercados, sin embargo, con datos de actividad que lo mejor que tienen es que vienen mejor a lo esperado, pero no por eso son buenos. Digamos, son datos que... Sí, pareciera que hay un rally que está totalmente extendido a una euforia no del todo comprensible dados los fundamentals de Europa, ¿no? Sí, si querés, Ana, ese fue nuestro gran pifi del año pasado. Varias veces me lo has preguntado, yo no quería tocar Europa por la crisis energética, la guerra, y sin embargo desde agosto del año pasado hasta hoy tuvieron un rally que, si querés, si lo ampliamos a lo que pasó en un año, lo único que está haciendo Europa es recuperar todo eso que perdió en plena crisis en la guerra con Ucrania. Tuvieron suerte con el clima, se pudieron reabastecer de energía con energías alternativas o energías tradicionales y evitar que Rusia le cierre del todo la canilla, porque algo, digamos, no era tan drástico el escenario de la guerra, digamos, valga la aclaración, no queremos subestimar lo que está pasando allá, pero en términos económicos ese temor a esa recesión global por Rusia y Ucrania, bueno, un poco que quedó, Europa la sacó barata. Por ahora la sacó barata en términos económicos. En tu defensa, de cualquier manera, con el diario del lunes cualquiera, ¿no? No era una mirada muy disruptiva la nuestra. Todo el mundo estaba totalmente preocupado con la situación en Europa. Sí, incluso ahora, cuando miramos los informes de otros colegas, también nadie se enamora de Europa. Todos saben que hay factores exógenos que no se pueden modelizar en un modelo, que solo es el animal spirit con Europa, ¿no? No hay condiciones, acá ahora lo vamos a ver un poquito, pero cuando uno analiza la macroeconomía europea, una economía que se desacelera, que la inflación está resistente a la baja, fíjense que si bien la inflación en Europa cae en general, la core se sigue acelerando. En Europa los precios no energéticos suben al 1% mensual. Para Europa, para Alemania es algo que histórico, ¿no? Desde la hiper de los 20, que no veían eso. Digamos. Ahora, Martín, nos hacen una pregunta
La respuesta te la voy a dejar a vos, la sé, pero te la voy a dejar a vos. Básicamente, la pregunta es si el crecimiento de Europa, de los mercados en Europa, tiene más que ver, o la suba de los mercados, tiene más que ver con una debilidad relativa del dólar que con los fundamentals, digamos, que tenemos hoy para hacer el análisis. Van de la mano, ¿no? Porque si el euro no se iba a fortalecer si no hay una historia detrás, digamos. Entonces ahí lo que tenemos ahí un poco es la fortaleza que hizo el euro, que es recuperar. Recuerden que cuando vemos la película, el euro el año pasado había caído casi a 1, digamos, se había depreciado casi un 15%, ahora está volviendo ese nivel, si quieren histórico, y el dólar todavía está arriba de 100, o sea, lo que habíamos tenido es una apreciación muy rápida del dólar, en un contexto en el cual Europa se despertó del Banco Central Europeo. Fíjense la dinámica que espera el mercado espera un Banco Central Europeo más agresivo porque empezó más tarde su lucha contra la inflación, en un contexto en el que se espera una Fed más blanda, entonces eso le da más soporte a que Europa se aprecie más, ¿no? Así que en ese sentido van de la mano. Obviamente que se aprecie el euro ayuda mejor aún a la bolsa europea, porque en términos de dólares es lo que nosotros comparamos, sube más. Pero es una papa caliente, yo insisto con eso, es un tema que hay que ser, para una cartera conservadora, yo a Europa no la incluiría. Pero bueno, es una cuestión de feeling, de ver qué es lo que pasa. Desde el punto de vista conceptual, la historia de Europa no es buena. No es buena, hay que solo abrir los diarios, uno ve en Inglaterra, no en los hospitales de huelga, va a Francia, están dinamitando París, en Alemania pasa algo parecido, y bueno, a mí me da un poquito digamos, de volatilidad y prefiero, hay cosas mejores, o por lo menos que me dejan más tranquilo. Pero bueno. O con más upside, probablemente. ¿Cómo? O con más upside, probablemente, ¿no? Para asumir ese tipo de riesgos, por ahí encontrás alternativas con potenciales de crecimiento mejores. O menos riesgos de caída también, digamos. Entonces, la historia del mundo para este año sí va a ser un mundo que este año va a crecer menos. Y acá viene lo importante para nuestras carteras, que es cómo diversificamos, cuál es nuestra historia entre emergentes y desarrollados. Porque esta moderación, este landing que está viendo la economía global muy despacito, fíjense, este año va a crecer al 2,8, la mayor desaceleración me la marcan los desarrollados, que fíjense que este año de crecer al 2,7 en 2022, en 2023 estarían creciendo, no lo veo por acá, al 1,3%, o sea, muy bajo para el nivel histórico que debería crecer. Fíjense cómo la pandemia enfermó el crecimiento de las economías desarrolladas. Que crezcan al 1,3, 1,4 el año que viene es poquito para estas economías que estaban acostumbradas a crecer al 2, 2,5%. O sea, siguen creciendo por debajo de su nivel potencial. ¿Cuál es la buena noticia? Que pasó siempre, pero es los emergentes. Obviamente las economías en vía de desarrollo es natural que crezcan más que las desarrolladas, porque bueno, están en pleno proceso. Pero lo importante acá es que las economías en vías de desarrollo este año no van a desacelerar. Incluso van a crecer lo mismo que el año pasado. Y eso es una buena noticia. Se marca cierta fortaleza de los mercados emergentes que, si me apuran, te digo, bueno, recuperaron su tendencia de crecimiento previo a la pandemia. Venían creciendo al 4, están creciendo al 4,2, vamos a ver, anda por ahí, digamos, no sufrieron tanto la pandemia, como tuvimos ese agujero negro que fue la pandemia 2020-2021, y desde entonces recuperaron ese nivel de crecimiento. Cuando le digo recuperaron su nivel de crecimiento, sí, ya sé que China de crecer al 9 ahora está creciendo al 5, estamos de acuerdo en eso, pero no tuvo un hard landing, sino una desaceleración natural de tasa de crecimiento exponenciales, básicamente porque estaban en el inicio de su ciclo de crecimiento. Es natural que lo desaceleren. Pero también otra de las cosas, ahí está, ojo que no toda la historia de los emergentes es igual. Y acá es importante destacarlo. Yo les hablé, sí, las economías emergentes no desaceleran, pero ojo, solo la asiática, América Latina y Europa emergente no es la misma historia. También están acoplados a lo que está pasando en las economías desarrolladas. Se lo digo de otra manera, solamente Asia es la gran locomotora del crecimiento global. Y cuando vemos Asia, tenemos un nuevo ganador, digamos, que fue la carrera entre la liebre y la tortuga, que es India. Fíjense India como
es la gran líder del crecimiento global. Este año un poco va a crecer un poquito menos que el año pasado, pero claramente ya nos acostumbramos a ver a India como el principal, el país que más crece en el mundo, e incluso ya superando en cantidad de habitantes a China. O sea, es un tema para ver lo que pasa en India. Ahora vamos a ver qué oportunidades de inversión nos ofrece India, porque algo que tenemos que ver acá es, bueno, está muy lindo China, bueno, en qué invierte, muy lindo India, pero ¿qué tiene para invertir? Y bueno, no todo es color de rosa cuando vemos en los índices bursátiles qué nos ofrecen a la hora de invertir, ¿no? Si queremos ver, Brasil es más commodity dependiente, China es mucho más tecnológica, es mucho más regulada, es una papa más volátil, ¿no? Porque tenemos a un gobierno comunista. Y la India, bueno, son 1.400 millones de habitantes que se tienen que poner de acuerdo, y obviamente eso genera esas intensidades que tienen a veces, ¿no? No, quedémonos con que es la democracia más grande del mundo, pero bueno, no está exenta de volatilidad, y también los instrumentos para invertir que son mucho más value que tecnológicos, es decir, son sectores que van creciendo un poquito más lento de lo que muestra la economía india. Pero bueno, es una linda historia para contar. Vamos a pasar con las tasas, creo que estoy bien de tiempo. Vos, Ana, frename, lo que quieras, pero acá un Vamos poco bien. el gran driver que nosotros vemos a la hora de ver el mercado es qué está pasando con las tasas de interés o los rendimientos de los bonos del tesoro. Obviamente cuando los rendimientos suben, digamos que acá tuvimos a mediados de marzo, recuerden ahí los datos de empleo habían venido muy bien en febrero, Powell empezó a hablar de que se necesitaban más ajustes, bueno, tuvimos ese shock, no sé si shock, pero esa suba de las tasas de interés, sobre todo en las cortas, fíjense, superaron el 5%. Y con los datos que hubo post corrida bancaria, vamos a exagerar un poquito, bueno, se estabilizaron las tasas largas e incluso bajaron, y fíjate cómo la tasa a 10 años volvió a un nivel más bajo del que había empezado el año. Le siguió un poquito con menor intensidad la tasa de 2 años, sin embargo, las tasas de corto plazo siguen altas. Digamos, recuperaron ese 5%, y acá va un poco a esa visión que tiene el mercado, en el cual la Fed, digamos, acá siempre la interpretación de la inversión de la curva es discutible, ¿no? Pero acá lo que se ve es que prácticamente es que las tasas largas estén cayendo, estaría marcando también que el crecimiento va a ser menor. Entonces el mercado está siendo más pesimista con el crecimiento. Esto es una mala noticia para el que quiere cargar su cartera de acciones, obviamente, porque van a estar mucho más expuestas a esa desaceleración en el crecimiento. Y es una buena oportunidad para el que quiera aprovechar renta, ¿no? Porque estas tasas al 4% son una buena entrada para tener cierta, digamos, no vemos un escenario de crisis global y de default global que haga que pierdan esa renta por las tasas, pero sigue siendo un buen punto de entrada. Y un punto me parece, porque siempre nos preguntan los famosos tips americanos, y fíjense acá los marqué un poco para entender este vehículo, ¿no? Este vehículo es bueno invertir en un tips sabiendo que el mercado cree que la inflación va a bajar. Y bueno, hoy por hoy no nos está haciendo diferencia. ¿Por qué no nos hacen tanta diferencia los tips? Porque a medida que caen las tasas nominales, también caen las expectativas de inflación de Estados Unidos. Es decir, es un espejo, ¿no? Es decir, ¿por qué la tasa de 10 años cae? Y bueno, porque bajaron la expectativa de inflación. Entonces, la sensibilidad, ¿cuánto cae la tasa de inflación esperada respecto a la tasa nominal? Hace que también se mueva la tasa real. Entonces, si la tasa real va siendo cada vez más negativa, cae, obviamente es una buena noticia para los tips, pero también es una buena noticia para los bonos no ajustables por inflación, porque también bajan las tasas. Entonces, el gran tema, digamos, no es como tenemos que pensarlo a la antítesis de Argentina, ¿no? Porque acá en Estados Unidos tenían inflación más alta y las expectativas se corregían a la baja. Digamos, acá como que hay una expectativa, si quieren, más racionales allá, y acá somos más adaptativas. Volvemos a la credibilidad de la Fed, ¿no? Cuando el curso es medianamente más visible, se arbitra rápidamente el mercado para que los tips no tengan eso, porque en definitiva le creen a la Fed que va a poder con el monstruo. Claro, por eso es tan importante que la Fed en sus minutas, en su dot plot, sea razonable. Por eso acá perdemos tanto tiempo en evaluar qué están diciendo estos tipos, digamos, porque digamos,
digamos, es fácil ser banquero central allá porque te creen a 10 años. El tema es que en 3 años la pifiaste, tuviste inflación arriba del 6% y el mercado no se movió. Si yo te muestro la serie de largo plazo ahí, las expectativas de inflación de 5 y 10 años siempre estuvieron ancladas, un poquito más, poquito menos, pero no es que el mercado en algún momento a través del inversor, el inversor de bonos nunca, no se mosqueó, valga por exagerar, con la inflación del 6%. Pensando en el largo plazo, veían que la inflación que la Fed le iba a bajar son adaptativas en el largo plazo, ¿no? O sea, si siempre venció la inflación, ¿por qué ahora no lo va a hacer? ¿No? Entonces, eso es un poco por eso ahí los tips son algo que sí nos cubren del riesgo de mayor inflación, pero no es algo que nos haga ganar mucho, básicamente porque siguen a la par de las tasas nominales. Eso es un poco la conclusión. Escribimos un informe sobre los tips, por qué tenerlos en la cartera y por qué no. Simplemente lo recomendamos, está bueno tenerlo, pero tampoco enamorarse tanto de un instrumento, porque si las expectativas de inflación en Estados Unidos me bajan, estos instrumentos no van a traccionarnos mucho. Y con los datos de inflación que están apareciendo, y no sería muy, digamos, acá nosotros lo que vemos es una inflación más persistente, pero no acelerando. Si nosotros cambiamos el escenario, vamos a un escenario más inflación, ahí sí volvemos a cargar nuestras carteras un poco con estos instrumentos. Bien. Me nombrabas el dólar, Ana, hoy. Bueno, sí, acá un poco la historia del dólar. Fíjense cómo la apreciación que tuvo el año pasado en plena guerra, fue flight to quality, ¿no? Ahí el dólar era, digamos, nadie quería estar en Europa, con Japón también más o menos lo mismo. Bueno, tuvo esta historia de que el dólar se apreció, tuvimos términos históricamente altos. Obviamente fue una mala noticia para el oro. Y fíjense cómo a partir de que la cuestión se empieza a tranquilizar, el dólar vuelve a un nivel más normal, el primer commodity en reaccionar es el oro. Nosotros tenemos una nota recomendando una cartera de oro que la que teníamos, y fíjense lo bien que nos fue con eso, ¿no? El oro hoy, yo nunca fui militante del oro, ¿no? Nunca, cuando veo la serie de largo plazo y está zigzaguea entre estos valores, entre 1.800 y 2.000. Ayer la anécdota es que superó los $2.000 la onza por primera vez en 35 años. Tendría que ver más atrás, y creo que no, porque antes teníamos patrón oro, pero nivel récord para el oro en un contexto obviamente que el dólar se debilita, ¿no? En los contextos de volatilidad, siempre el oro actúa como una especie de ambulancia para los activos, ¿no? Porque siempre, difícilmente que en un contexto de alta incertidumbre y volatilidad el oro caiga, sino que va a estar, es un buen vehículo para esperar. ¿Y lo ves en el futuro repitiendo esta conducta, digamos, o sosteniéndola? No veo que el dólar, a ver, yo no creo que el dólar se siga depreciando tanto, más allá de lo que está pasando hoy, porque no veo que la Fed sea tan agresiva a la baja. No creo que la Fed va a tener tasas de interés más altas a lo que espera el mercado, pero tampoco que las va a llevar a 6, ¿no? Pero en ese sentido creo que el dólar tiene soporte, porque tampoco no veo hablábamos de Europa, las perspectivas no son del todo buenas para Europa. El euro está demasiado, se fortaleció demasiado a mi modo de ver, así que en ese sentido creo que el dólar en este nivel está bien, y no soy partidario de que el oro pueda reemplazar al dólar como moneda global y todas esas cosas, no, es un trade para hacer. Pareciera que el mundo va para otro lado, no necesariamente para el bueno, son 200 años de historia, difícil digamos, siempre, cada vez que pasan esto, se habla, se escribe en paper, pero la realidad es, por lo menos, es simplemente para tener como un refugio de valor, si quieren. Total. También fíjense que en momentos que puede caer, no es que les asegura que siempre va a andar bien. Entonces, también es un instrumento que tiene su volatilidad implícita, ¿no? Pero es bueno destacarlo porque tenemos carteras que vamos a mostrar que invierten en oro, que eso fue una de las ganadoras del último mes. Y ya ahora vamos terminando y vamos a hablar de los mercados, qué pasó, porque esto es cómo nos impactó en las carteras. Esto es más, si quieren, más descriptivo, pero sí acá lo que tenemos es que los mercados se recuperaron, pero tampoco es para descorchar tanto, básicamente porque todavía estamos por debajo de los niveles de allá de mediados de primera semana de febrero. Desde entonces el mercado tuvo esa recuperación fuerte y acá la viene piloteando. Es bueno que se haya recuperado desde la crisis de los bancos, pero tampoco es para
digamos, todavía seguimos con mucho camino por recorrer para recuperar los máximos de niveles del 2021, ¿no? Hay un camino para recorrer, afortunadamente no fuimos a ese tobogán que parecía ser marzo, y al mismo tiempo tenemos que la renta fija también nos aporta crecimiento, nos aporta estabilidad. Nuestra cartera ya subió en lo que va del año un 3,3%. Acá voy un poquito rápido para que vean que sí, que el mercado, las tecnológicas son las grandes ganadoras de lo que va del año. Fíjense cómo recuperaron todo ese nivel alto que tenían a principios de febrero, el S&P mucho más estable, como su propia tradición, ¿no? Y también los bonos, el Dow, una historia totalmente diferente. Y acá lo quería destacar esto porque esto es importante para la asignación de nuestros activos en las carteras, ¿no? Como fue un año en el cual, o está siendo un año en el cual los sectores value son los que se llevan la peor parte, y los sectores agresivos o los más growth o los tecnológicos son los que lo mayor aportaron. Siempre para reducir el riesgo, siempre el S&P para mí es el imbatible en ese sentido. Y también, ojo, esto no es una historia que la veamos para lo que sigue el año, por todo lo que les comenté anteriormente. Se viene la presentación de balances esta semana, vamos a tener que ver que los balances, cómo vienen esos balances de las tecnológicas. Vamos a ver, digamos, si uno ve la película general, se espera que las ganancias de las empresas sigan cayendo. Muchos colegas están alertando en cuanto a que todavía las valuaciones no incorporaron la caída del nivel de actividad que habrían tenido estas empresas. Así que bueno, lo ponemos como algo que vamos a ver el house que viene, pero todavía no es que somos recontra bullish con las acciones tecnológicas, ¿no? Digamos, básicamente porque todo está atado a lo que nosotros vemos en cuanto a nuestro driver, que son las tasas de interés, ¿no? Entonces, como la tasa de interés nosotros no creemos que se vayan a derrumbar, bueno, esto le va a costar a estas acciones empujarse, ¿no? Por otro lado, cuando vemos a la renta fija, como ahí tienen los tres que componen nuestras carteras, Treasuries, bonos investment grade, y también los tips que nos incorporamos, y fíjense cómo todos es difícil ahí diferenciarse en cuanto a rendimientos, van más o menos todos de la mano, porque no hay un riesgo de shock ni de default. O sea, más o menos todos, si quieren ahí, el que quiere invertir en renta fija, lo que puede hacer es aprovechar los spreads que hay entre los bonos del tesoro, los investment grade, y si se animan a tomar un poquito más de riesgo, las tasas están bastante atractivas, ¿no? Acá un poquito ver la parte global, ¿no? Como el mundo, esta historia que les contaba Ana, como Europa fue la que más traccionó La este que año. impulsó. Tenemos la buena noticia de que nos trajo Brasil la última semana, que se acopló a esta recuperación global, pero después están todos más o menos contando la misma historia de esta recuperación, un poquito, no sé si amarreta, pero bastante consciente, ¿no? Tampoco es para descorchar todo el tiempo de cómo está el mercado. No es un mercado bullish, es un mercado que se va recuperando, con la principal característica que ya me habrás escuchado, que lo repetí varias veces en esta charla, que es la volatilidad que está teniendo. Estamos continuamente, cada dato que sale es una interpelación al escenario base, ¿no? Entonces, acá, para que tengan en cuenta, lo paso rápido, esto no se preocupen, ya voy terminando, tengan en cuenta cómo se distribuye cada ETF o fondo, o lo que quieran invertir en cuanto a los sectores, para saber en qué están invirtiendo a la hora de diversificar su cartera a nivel regional. Fíjense cómo Europa son los sectores más cíclicos los que pesan en esa cartera, en Asia son los sectores tecnológicos, y obviamente en América Latina son los commodities los que, bueno, tienen mayor ponderación respecto al resto, pero son más que nada commodities y ciclos, más sectores más tradicionales. Para mí, a mi modo de ver, siempre el S&P es el imbatible, es el que mejor repartido está y es el que mejor nos deja parado en cuanto a la volatilidad y rendimiento. No por algo es el S&P, no estoy descubriendo nada, simplemente marcándola. Bueno, finalmente, Ana, ya se los voy dejando, pero acá nuestra cartera global, que la pueden ver, la podemos ofrecer como ustedes quieran. Nosotros tenemos una cartera conservadora plus, nosotros estamos más posicionados en bonos que en acciones, un 65% de bonos y un 35% en acciones. Creemos que vamos por ahí porque las perspectivas, que es lo que vamos a ver, vemos mejores perspectivas para la renta fija que la variable, justamente por ese soft landing que va a ir golpeando a las acciones.
Y fíjense, la cartera está andando bastante bien si lo comparamos contra un benchmark entre el S&P y un 40% en bonos. Acá paso rápido qué es lo que nos traccionó. Nosotros tenemos una cartera bastante diversificada en acciones, tiene tecnológicas, tiene cíclicas, tiene value, tiene commodities, y también le damos una pincelada regional, invirtiendo en LATAM y en emergentes, un poco un 10% de la cartera. No tenemos Europa, como ven, quizás nos hubiese ido mejor si poníamos Europa en este año, pero no así en los últimos 12 meses. Y en bonos, por ahora nos basamos en 3 instrumentos. Esto es testigo, es testimonial, simplemente para hacer un trazo grueso, en bonos, investment grade y treasuries como los grandes componentes de esta cartera, y un poquito de tips para compensar un poquito de riesgo si le estamos pifiando a la inflación. CDRs, aquel cliente que nos escucha y no quiere invertir, ¿cómo puede trazar todo este escenario al que tiene pesos? Bueno, siempre los CDRs son una buena opción, y acá nuestras carteras, estas son carteras propias que armamos, es decir, ustedes saben que pueden invertir en índices ahora con los ETF. Nosotros ofrecemos también dar unas carteras activas en cuanto a los ETF. Tenemos carteras que apuntan a las empresas que tienen CDRs y que son las que mejores dividendos pagan, a las carteras que está compuesta por acciones de baja volatilidad. Fíjense, es una buena cartera, son los CDR de menor volatilidad en el último año, es un buen vehículo para sentarse y aprovechar, cubrirse de la brecha cambiaria local, no tanto rendimiento afuera. Simplemente acá la cartera Gold, cómo fue nuestra gran caballito de batalla, y bueno, porque subió el oro, subieron más las mineras, que son los CDRs que nosotros tenemos, y eso le permite que sea la ganadora del mes, y también todas las carteras Quality, también Brasil, y las Value, que en este contexto de economía desacelerando es la que no está teniendo, no nos está empujando tanto, pero bueno, al menos pueden aprovechar el contexto global y pueden cubrirse de la brecha, cosa que no hacen los bonos soberanos, ¿no? El bono soberano argentino, cuando ustedes ganan la brecha, pierden en paridad. Acá tenemos una ventaja adicional respecto a invertir directamente en bonos soberanos. Con esto cierro, Ana, perdón si me extendí un poquito, pero No, volvemos al escenario del soft landing. El mes pasado estábamos un poquito más asustados con la crisis en los bancos, había un risk-off, un flight to quality. Bueno, ahora volvemos a este escenario en el cual seguimos priorizando los bonos respecto a las acciones, pero con un poco más de confianza respecto a lo que veníamos viendo el mes pasado. Así que dejo abierto a preguntas si es que hay. Creo que son más comentarios sobre India y sobre la cuestión de la inflación. Dado que ya estamos cumpliendo la hora, te diría que te fui interrumpiendo y la fui canalizando. Así que no sé si las ves vos ahí, pero son todas están medianamente contestadas, más allá de los comentarios sobre el one shot que tenés sobre India, con el cual coincido. Pareciera que India es para los emergentes lo que Apple es para el S&P, ¿no? Consistente y de crecimiento y cada vez más participativo. Nos preguntan si queda grabada la charla. Sí, efectivamente va a quedar grabada y va a quedar disponible, y de cualquier manera todo este informe Martín lo vuelca en nuestro blog perspectivas.coe.com.ar. No sé, Martín, si tenés algún otro comentario. No, Si recordarles no, que esto también está en nuestro canal de YouTube, están todas nuestras charlas, así que ahí nos pueden interpelar, tenemos que defender lo que venimos comentando. También van a tener el paper, y siempre abierto a cualquier duda que tengan, cualquier consulta, cualquier aporte siempre es bienvenido. Así que bueno, el próximo mes ya nos vamos a ver con nueva información, vamos a haber tenido la reunión de la Fed, vamos a haber tenido los balances, la temporada de balances del primer trimestre, así que bueno, siempre es desafiante cada mes que arranca para nuestro house global, ¿no? sí, eso es para el house global, y está la contracara de esta misma moneda, que es el house view local, que viene también en breve. Una vez por mes tenemos el local y el global. El 25 de abril nos vamos a tomar un recreo para procesar toda esta nueva, bueno, esta calma, ojalá que sea duradera, que está teniendo el mercado, la brecha y al menos los activos locales.
Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a todos los que asistieron y nos vemos en perspectivas entonces. Bueno, muchas Hasta gracias. luego, gracias, Martín.